SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Las autoridades sanitarias piden pausa. Es verdad que la vacuna y los efectos que produce Omicron no tienen de momento a los hospitales como llegaron a estar en las olas anteriores, pero el número de contagios es tal, el que tenemos y el que se espera, que tanto la OMS como la Agencia Europea del Medicamento advierten de que es precipitado cambiar ya la estrategia sanitaria para abordar la pandemia como si fuera una gripe. Y ese es el debate que hoy precisamente aparecerá en el Consejo Interterritorial que reúne al Gobierno con las comunidades. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Aquí en España sigue creciendo la incidencia, está ya por encima de los 3.000 puntos. Es verdad que ahora crece un poco más despacio, pero ayer fueron más de 130.000 contagios y la presión sanitaria sigue aumentando, como dices, en los hospitales, pero sobre todo en la atención primaria. En nuestro país, ayer se notificaron 247 muertes en 24 horas. More than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. Dice la OMS que aún no toca gripalizar la pandemia porque, según sus cálculos, en las próximas 6 u 8 semanas se habrá contagiado más de la mitad de los europeos. Y pone esas mismas cautelas la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Victoria García. El futuro podría ser con un virus endémico del mismo vigor que la gripe, pero el presente es un virus pandémico. La Agencia Europea del Medicamento ha instado a los gobiernos europeos a no bajar la guardia. Es Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunación de este organismo. No debemos olvidar que seguimos en una pandemia, pero con el incremento de la vacunación en la población y los contagios de Omicron, habrá una subida significativa de inmunidad entre la población. Eso nos hará movernos rápidamente en un escenario muy cercano a la endemia. Aún es pronto para ese escenario, dice el experto, quien ha mostrado su preocupación porque vayamos ya por una cuarta dosis de refuerzo en algunos países con apenas 4 meses de distancia entre las inoculaciones. Hoy va a haber aquí en España Consejo Interterritorial y para mañana va a quedar la reunión de la Comisión Ministerial que regula los precios de los medicamentos. Allí es donde se va a fijar un precio máximo para la venta de los test de antígenos en las farmacias. De la pandemia, por cierto, están también estas revelaciones que ha hecho el epidemiólogo jefe de los Estados Unidos, Anthony Fauci. And I have threats upon my life, harassment of my family and my children with obscene phone calls. Que ha denunciado amenazas de muerte, amenazas y acoso a él, a su mujer, a sus hijos, a su familia, en definitiva. Hace unas semanas arrestaron a un conductor que llevaba un rifle en el maletero, aseguró él mismo, y declaró que iba a Washington para matarle. Frente a las palabras, frente al ruido, hechos y compromiso del Gobierno de España con el sector ganadero. No tendría mucho más que añadir que reiterar que nuestro sector ganadero cumple con todos los estándares de calidad de la Unión Europea. Es un sector de excelencia. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentaba ayer cerrar la polémica por las macrogranjas y la carne, polémica que ha enfrentado de nuevo al PSOE con Unidas Podemos. Polémica que en realidad va creciendo en las declaraciones que hacen los propios ministros. Ayer Luis Planas, el titular de Agricultura, dio varias entrevistas a varios medios para incidir en que, a su juicio, las palabras de Garzón fueron desafortunadas. El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, pide al ministro de Consumo que no se invente conspiraciones, es textual, y que saque la pata de donde la ha metido. Garzón estuvo anoche en La Sexta y se ratificó en lo que había dicho en The Guardian. Es una entrevista que se hace el 14 de diciembre, antes de que se supiera que había elecciones en Castilla y León. Es una entrevista que se publica el 26 de diciembre y en la que digo lo que ya había dicho antes, lo que diré después y qué es lo que dice la ciencia. Nada más. Y solo hasta el 3 de enero es cuando un lobby de las empresas cárnicas de las macrogranjas decide trocear la entrevista, manipularla y sacar una nota para difundírsela. Y de la agenda internacional para este miércoles, lo más relevante está en la cumbre que hoy celebrarán en Bruselas la OTAN y Rusia. Y el asunto es Ucrania. Hay ahí dos planos. Sobre el terreno, Moscú, que ha enviado a miles de soldados cerca de la frontera para hacer prácticas reales de tiro. Las negociaciones con Washington no han avanzado. Y eso nos sitúa en el segundo plano, el diplomático, a la espera de lo que suceda hoy en ese encuentro con la OTAN. Griselda Pastor. Desde el verano del 2019 no se había reunido este Consejo de la Alianza Atlántica con Rusia. Es reunión importante en el marco de estas negociaciones abiertas entre Putin y el gobierno de los Estados Unidos para hablar de Ucrania. Lo que exige Rusia es garantías también a la Alianza Atlántica de que Ucrania no entrará nunca en la OTAN, garantías que son muy difíciles de dar teniendo en cuenta que para Europa, la mayoría de países de la Alianza, este es un tema territorial clave.
Es miércoles, es 12 de enero. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángeles. 12 de enero, en el que se cumplen 12 años del terremoto en Haití. El terremoto de 7,3 grados de magnitud en la escala de Richter fue el más intenso en la zona en más de 200 años y también el más mortífero. Dejó alrededor de 300.000 muertos. 10.000 marines americanos más llegarán en las próximas horas hasta Haití para intentar garantizar la seguridad, al menos para el reparto de la ayuda humanitaria y para evitar nuevos episodios violentos. Contaba nuestro compañero Nico Castellano desde Puerto Príncipe la devastación en la isla, que quedó reducida a escombros. La ONU tardó días en organizar adecuadamente el reparto de comida. España fue el tercer país, después de Estados Unidos, después de Canadá, en enviar ayuda humanitaria. Y el tiempo, Sonia, porque volvemos al frío invernal. Sí, hay heladas hasta ahora en todo el interior de la península, ambiente muy frío durante toda la jornada, aunque con sol en gran parte del país. Las nubes pueden aparecer a lo largo del día en el Mediterráneo y el este de Andalucía, dejando algunas lluvias en esa zona. Un minuto y seguimos. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor para comprobarlo, pero esta madrugada la Organización Mundial de la Salud le ha puesto cifra. En solo un mes la variante Omicron ha pasado de estar detrás del 2% de los contagios en todo el mundo a convertirse ya en la responsable del 60% de los positivos por coronavirus, Sonia. Sí, Omicron ya es la cepa dominante en todo el mundo y los datos lo justifican. En lo que llevamos de año se han registrado más de 7 millones de positivos. La OMS advierte de que más de la mitad de los europeos se van a contagiar en las próximas 6 semanas. Con esta fotografía, la OMS y la Agencia Europea del Medicamento piden prudencia antes de hablar de un escenario endémico como el de la gripe, que es la intención del Gobierno de España. Los responsables de la EMA aseguran que aún no estamos en esa fase. We are moving towards indeed the virus Nos estamos moviendo hacia un escenario más endémico, pero no hay que olvidar que seguimos en pandemia, decía ayer el jefe de estrategia de vacunación en la EMA. Lo cierto es que países de nuestro entorno como Francia vuelven a registrar un récord de positivos diario, mientras que la presión en los hospitales sigue aumentando. También en Estados Unidos, donde acaban de registrar un nuevo máximo en las hospitalizaciones, Bayo. Sí, la variante Omicron está poniendo a prueba la resistencia de los hospitales estadounidenses, que tienen ya 145.000 pacientes ingresados con COVID. Casi 5.000 de ellos son menores de edad. La presión se siente también en Canadá, donde el primer ministro de la provincia de Quebec ha anunciado un nuevo impuesto para quienes se nieguen a recibir la primera dosis en las próximas semanas. En Alemania también baten récord diarios de contagios. En Francia, hoy continúa el trámite parlamentario para aprobar el proyecto de ley que busca vetar la entrada en bares, cines y restaurantes a los no vacunados. Un pasaporte sanitario cuya utilidad real va a quedar bastante diluida, ya que una enmienda a la norma va a evitar finalmente que los hosteleros puedan comprobar la identidad de sus clientes cuando presenten ese documento. Eso en Europa. En nuestro país ya hemos superado la barrera de los 3.000 puntos de incidencia después de registrar 134.000 contagios en las últimas 24 horas. Con la incidencia disparada, lo que baja muy ligeramente es la ocupación en las UCIs. Apenas 8 décimas. Aumentan, pero tampoco aumentan demasiado los ingresos, 59 más que el día anterior, y el número de camas ocupadas por pacientes con COVID se acerca al 14%. Desde el lunes han muerto 247 personas en nuestro país. Hoy los consejeros autonómicos podrán transmitir su postura sobre la propuesta que avanzó el lunes aquí Pedro Sánchez para abordar el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe. Hay consejo interterritorial antes de que mañana el Gobierno fije un precio máximo a los test de antígenos que se venden en las farmacias. De momento, hoy Madrid va a proponer que los médicos de los centros de salud firmen las bajas y las altas a la vez para agilizar la tramitación. Es decir, que te notifiquen la baja y la fecha de alta en la misma consulta. Aunque las asociaciones sanitarias creen que esto no resolverá la lentitud para tramitarlas. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. Buenos días. Y es una medida que no termina de convencer a asociaciones sanitarias y sindicatos que sí insisten en la necesidad de liberar a la atención primaria de este trámite, pero proponen que sean las mutuas o los propios trabajadores quienes lo asuman. Julián Ezquerra, del sindicato AMITS, en Radio Madrid. El aislamiento es un aislamiento no médico, es un aislamiento epidemiológico, por salud pública. Es que eso debería hacerlo directamente el propio trabajador, comunicándolo, o como se hace en otros países, como en Inglaterra, o hacerlo los médicos de las mutuas, de la inspección, las direcciones. Según datos de la patronal de empresarios, las bajas se han incrementado en Madrid más de un 1000% con respecto al mes pasado, una situación que está afectando especialmente al sector servicios. El aumento de los contagios, así como la no renovación de los contratos de los sanitarios contratados en olas anteriores, sigue asfixiando a una atención primaria que lleva meses con el agua al cuello. Los sanitarios denuncian la presión a la que se enfrentan por atender a un centenar de pacientes diarios, así como situaciones de insultos y de agresiones. Teresa Rubio.
Con la saturación de los centros está llegando también la tensión, los insultos y las agresiones. Lorenzo Armenteros es presidente de la Sociedad de Médicos de Familia. Se están produciendo agresiones ante las esperas, amenazas porque se tarda mucho en atender o porque se acaban los test de antígenos. Los centros de salud no tienen seguridad, lo que nos hace muchísimo más vulnerables hasta cualquier tipo de agresión. María José García, del Sindicato de Enfermería SATSE. Las agresiones ahora mismo están aumentando y aumentan porque los ciudadanos están pagando la frustración de una asistencia sanitaria carente totalmente de recursos profesionales. Este sindicato va a enviar a los grupos políticos un proyecto de norma contra las agresiones a los profesionales sanitarios. El aumento de los contagios afecta al día a día de todos los sectores. Esta semana les estamos contando cómo está siendo la vuelta al cole presencial, una presencialidad que también se mantiene en las universidades. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, impulsó los exámenes online durante el estado de alarma y volvió meses más tarde a las convocatorias presenciales. Ahora, ante el alza de contagios, cientos de estudiantes de esta universidad han constituido una asociación para pedir que vuelvan los exámenes online, sobre todo los estudiantes extranjeros que tienen que coger vuelos internacionales para venir a hacer las pruebas. Informa Adela Molina. Cientos de estudiantes piden a la Universidad a Distancia poder examinarse online aprovechando el sistema AVEX que se usó durante el estado de alarma. Esta es la portavoz de la plataforma que agrupa a algunos de ellos y que se llama Afectados por la UNED. Tenemos una plataforma pública llamada AVEX que ha costado casi 200.000 euros y que actualmente se está utilizando para, para las oposiciones de enfermería, por ejemplo, para unas oposiciones también en Canarias mediante un alquiler publicado en el BOE. Especialmente complicada es la situación de los alumnos que viven en el extranjero y que tienen que viajar para examinarse a España en plena sexta ola. Ana vive en Finlandia y le quedan 5 asignaturas para acabar derecho. Los vuelos son muy caros, no nos hemos podido comprar el vuelo porque todo estaba en el aire. La UNED responde que sus estatutos fijan la evaluación presencial y que Sanidad no ha dado motivos para cambiarla en esta ola. Solo se hizo durante el estado de alarma cuando estaba restringida la movilidad. La universidad asegura también que los estudiantes en el extranjero pueden solicitar examinarse en las embajadas, aunque el plazo para hacerlo acabó a finales de diciembre y a pesar de la situación no se va a ampliar. Los exámenes están previstos para dentro de 2 semanas. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En la crónica política, el ala socialista del Gobierno sigue desautorizando en público al ministro Alberto Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas. Yo creo que ha habido unas declaraciones que yo mismo he calificado desafortunadas, con todo el respeto, evidentemente, hacia mi colega. El ministro de Agricultura, Luis Planas, repitió ayer en varios medios que las declaraciones fueron desafortunadas y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reiteró tras el Consejo de Ministros el compromiso del Gobierno con la ganadería. Una polémica a la que se ha sumado la voz del presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Paje, invitó ayer a Garzón a visitar una empresa cárnica. Al señor Garzón, que creo obviamente que se ha equivocado en su apreciación, lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y Garzón le respondió anoche en La Sexta. Supongo que nunca estuvo muy conforme con el gobierno de coalición y con que las personas que somos de Izquierda Unida, de Podemos, estuviéramos en el Consejo de Ministros, pero es pura especulación, no sabría decir a qué se debe que cuando lo que yo estoy diciendo es exactamente lo que ellos están haciendo adecuadamente, en mi opinión, se produzca esta distorsión tan grande. Garzón insistió en que todo es un bulo y que se ha manipulado la entrevista. La desautorización de la parte socialista del Gobierno llega en el contexto de precampaña de las elecciones en Castilla y León, que ya saben, se van a celebrar el próximo 13 de febrero. Una precampaña en la que Ciudadanos ya ha dejado ver su estrategia. Aseguran que no apoyarán la investidura del popular Fernández Mañueco, pero solo vetan a Mañueco, no al Partido Popular. Carolina Gómez. Ciudadanos no hará presidente a Alfonso Fernández Mañueco. Hablarían con el Partido Popular, pero no con él. Es la decisión que han tomado de manera conjunta el candidato Igea y la dirección del partido en Madrid, según fuentes próximas a Inés Arrimadas. Si sus votos son decisivos para la formación de un gobierno en Castilla y León, su partido exigiría la renuncia del candidato popular, que convocó las elecciones acusándoles de traición y de conspirar con la oposición. Esto si consiguen representación, porque algunas encuestas apuntan a que Ciudadanos podría desaparecer y que Vox sería la clave para formar gobierno. La ultraderecha no aclara si exigiría entrar en el Ejecutivo. Dicen que todo dependerá del apoyo que reciban. Y una de las imágenes políticas del día va a estar en Madrid, en una conferencia del presidente catalán Pere Aragonès en el Club Siglo XXI. Será la primera en Madrid desde que es presidente de la Generalitat.
El Banco Central Europeo advierte de que el tráfico de mercancías seguirá colapsado durante todo este año y parte del que viene. Las restricciones todavía presentes en buena parte del mundo por la pandemia y la falta de conductores son algunas de las razones detrás de este problema. Jordi Fàbrega. El Banco Central Europeo asume que la falta de semiconductores, la congestión en algunos puertos de contenedores de Europa y la evolución de la pandemia que obliga a ciertos confinamientos en Asia continuarán a lo largo de este año 2022, por lo que los cuellos de botella no se solventarán este año. Incluso reconoce en un artículo de su boletín económico que los empresarios a los que ha consultado en las últimas semanas dan por hecho que en 2023 seguirá habiendo algunos problemas por falta de buques de carga y por la baja capacidad de fundición de semiconductores. Estos problemas, calcula el Banco Central, han frenado por lo menos medio punto el crecimiento del PIB en la zona del euro el pasado año 2021. De la crónica internacional, en Portugal, hoy echa a andar la comisión independiente que investiga los abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia desde el año 1950. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. Los 8 miembros independientes de la comisión, entre los que se encuentran jueces, sociólogos y psiquiatras, tendrán acceso a los documentos de las 21 diócesis del país, así como a los archivos de hospitales y centros de salud, para tratar de averiguar cuántas personas fueron víctimas de abuso sexual en los últimos 72 años en Portugal, un objetivo que sin embargo va más allá de las cifras. Nunca conseguiremos ver más allá de la punta del iceberg, por eso no solo nos interesan los números, sino también las características de estos abusos, ha dicho una integrante del equipo de investigación. La comisión ha habilitado también una página web, un correo electrónico y un servicio de teléfono para atender las denuncias y dejará constancia de ellas en un informe financiado por la Conferencia Episcopal y que se publicará el próximo año. En el caso de los abusos que no hayan prescrito, los remitirá a la justicia para que sean investigados. Esto en Portugal. En Italia, Silvio Berlusconi, con el apoyo de la derecha italiana, ha iniciado allí, vamos a decir, una particular campaña para ser elegido presidente de la República, elección que está prevista para finales de este mes de enero. Sí, a Berlusconi le faltan unos 30 votos para salir elegido como sucesor de Mattarella y el ex primer ministro está llamando por teléfono a numerosos parlamentarios para convencerles de que le voten. Claro, algunos de ellos de momento pues se han ido de la lengua, lo han ido contando a los medios italianos y por eso se conoce esta información. Y en Estados Unidos, un juez federal ha rechazado la petición de Meta, ya saben que es la compañía matriz de Facebook, la petición de desestimar la demanda interpuesta en su contra por monopolio. Así que ahora los reguladores federales pueden continuar su investigación acerca de si Facebook supuestamente ha mantenido un monopolio de redes sociales personales para acabar con competidores potenciales. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.